La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, quien lo encuentra vive para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscarán, y morirán por vuestro pecado. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no pueden venir ustedes? Y él continuaba: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán por vuestros pecados, pues si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: ante todo eso mismo que les estoy diciendo, podría decir y condenar muchas cosas de ustedes, pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre, y entonces dijo Jesús: cuando levanten al Hijo del Hombre sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos ya acabando este tiempo de Cuaresma. Esta semana de la quinta de la Cuaresma es muy importante, y en general vamos a decir algo que tenemos que cada uno meditar en nuestro corazón. En general, la mayoría de nosotros perdemos la Cuaresma. Y entonces Cuaresma y seguimos igual. Y eso no es lo que quiere el Señor. Y entonces diríamos, esta quinta semana de Cuaresma es para que nos demos cuenta. ¿Y qué nos tenemos que dar cuenta? ¿Quién es Dios? Para que descubramos quién somos nosotros. Podríamos comentar esto largamente y de muchas maneras, pero el tiempo es breve. Trataré, si es posible, ser conciso. Dios es amor, y si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, nosotros también somos amor. Pero Dios no es un Dios que se ama a sí mismo. En consecuencia, nosotros tampoco somos gente que se ama a sí mismo, egoístas, orgullosos, soberbios. Pero estamos en ese estado desastroso de ruina, y el Señor nos quiere hacer de nuevo. Pero hay muchas maneras de impedir, mejor dicho, como el pecado, mejor dicho, como la soberbia y como nuestro orgullo impide, bloquea la acción de Dios. Incluso en los que nos creemos que tenemos fe, que estamos cerca del Señor, adoradores, que venimos a misa, curas, laicos comprometidos. Cuidado con eso, porque al grupo a que pertenecemos es el más difícil de convertir. Más fácil se van a convertir las personas que están lejos. Y entonces la premisa es: Señor,
¿Qué ceguera tengo que me impide ver la verdad, la luz? ¿Y por qué ando en tinieblas y tropiezo una y otra vez? Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Cualquier persona que se diga a sí mismo en su examen, yo una y otra vez confieso los mismos pecados, uno tendría que entender, yo estoy en tinieblas, no estoy en la luz y una y otra vez tropiezo porque no estoy en la luz. Cuando estoy en la luz, estoy en Jesucristo, estoy en el amor de Dios, no tengo que tropezar una y otra vez. Y claro, uno cada vez más va endureciendo su corazón y eso que uno tropieza una y otra vez, cada vez lo quiere minimizar y luego quiere culpar a los demás de eso que es responsabilidad y es la enfermedad nuestra. Y eso es desastroso. Eso le pasó al pueblo de la Primera Alianza, en especial a los que se decían que conocían más la Escritura, que eran los más piadosos, los más fieles al Señor, es decir, los escribas, los fariseos y los sumos sacerdotes, son los que mataron al Señor. Y cada vez que yo peco, hago lo mismo. Y entonces nada de medias tintas. De hoy nos habla eso la primera lectura y de esto nos está hablando esta semana que hemos empezado en los días de semana desde el día de ayer, bajo el telón de fondo de ese hombre, de esos 3 hermanos, de ese hombre que vuelve a la vida, que está en el sepulcro. Porque nosotros vivimos muchas veces en el sepulcro y no nos damos cuenta. Trataré de ser más preciso, simplemente recordar que una enseñanza equivalente se nos dio la semana pasada y eso apunta a nuestras impaciencias y al becerro de oro. No repito lo que ya dijimos, simplemente para que tengan presente ese asunto, porque somos muy impacientes, pero también somos expertos en murmurar y en ver las miserias, los pecados de los demás. Y eso es una trampa, eso es satánico, eso me va a impedir acercarme al Señor. Y si no me doy cuenta, ¿qué cuaresma ni qué cuaresma, qué estaré viviendo? Y entonces, el pueblo de la Primera Alianza ha salido ya de Egipto, está en el desierto y empieza a quejarse. Como nosotros también nos quejamos de todo. No se quejan, mucho calor cuando hay calor, mucho frío cuando hay frío, mucha lluvia cuando hay lluvia, no llueve cuando no llueve. En enero de este año la oración era que llueva, Señor, hay sequía en el sur. Ahora que no llueva tanto. Cuando hace frío, Señor, que pase el frío. Ahora que no haga tanto calor, por poner simplemente los asuntos, diríamos, exógenos. Pero lo mismo ocurre con nuestra relación humana, con las criaturas humanas que peregrinan con nosotros. Y entonces nos impacientamos y vemos la miseria de los demás. Y es que esta persona, y es que tú, y es que tú, si es que tú fueras diferente, yo sería diferente. Hoy se nos enseña que todas esas quejas y todas esas murmuraciones son contra Dios. Yo me quejo del esposo, de la esposa, de mi compañero de trabajo, de mis familiares, de mis hermanos, de mis amigos, de mis compañeros de estudio, de los políticos, de quien sea. Hagan su lista de quienes se quejan, a quienes murmuran. Cuando hago eso, lo estoy haciendo contra el Señor. No soy inocente. Y lo hago una y otra vez. Y eso es justamente lo que trae la muerte, esas serpientes que
van a hacer que en oración el Señor le diga a Moisés que le haga una serpiente de bronce, que es figura de Jesucristo. Estos fariseos, estamos en el capítulo 8 de San Juan, ayer hemos empezado a leer ese pasaje con esta mujer pescada en flagrante adulterio. Incluso en nuestra oración nosotros le llevamos a la gente las miserias de la gente para que sean condenadas. Cuando ustedes, si es que han hecho alguna vez oración más o menos de este tipo, ay Señor, que mi esposo, que mi hermano, que mi esposa, que mis hijos, que me hacen esto, me hacen lo otro. Eso no es oración. Ese es igual que esa gente que llevan a la mujer adúltera y le dicen, condénala. El Señor le dice, antes de hablar de otras personas, si estás libre de pecado, venme a contar de los problemas de las demás personas. Pero suelte esa piedra, y nosotros no queremos soltar esa piedra porque esas piedras las tenemos en el corazón. Y tenemos que quebrantar el corazón. Y entonces ahora en el capítulo 8, la continuación de ayer, estas personas están en tinieblas, no están en Jesucristo, no conocen el amor, no conocen el perdón, no conocen a Dios. Dios, y esto es lo que ocurría en el pueblo de la primera alianza, no es un Dios solitario, es un solo Dios, pero una comunión de amor de tres personas. Esa es la luz que nos trae Jesucristo. En consecuencia, nosotros también somos comunión de amor de muchas personas humanas en Cristo Jesús. Y cuando yo empiezo a murmurar y a criticar a las personas, yo lo que le estoy diciendo al Señor, Señor, mira, tú no sabes hacer las cosas. Mira lo que hace la gente. Yo sé más que tú. Y lo peor es que ni siquiera me doy cuenta. Eso hacen estos fariseos con el Señor. Tienen a Dios frente a sí y le dicen, ¿y quién eres tú para hablar así? No le están haciendo una pregunta, Señor, muéstranos tu rostro. No, le están diciendo, ¿y tú quién eres? Que te igualas a Dios. Y claro, por eso lo van a querer apedrear. El Señor les dice una y otra vez que Él es Dios, que Él es uno con el Padre, les está revelando el misterio de la Trinidad Santísima. No quieren escuchar, porque como tienen la idea de que Dios es un solo Dios, nadie puede, según ellos, atreverse a lo que dice Jesucristo. Es un blasfemo porque la posibilidad que sea Dios la descarta. Y eso hasta el presente no lo han modificado. Nosotros podemos decir, felizmente yo sí creo en la Trinidad Santísima. Creo de labio para afuera. Porque si yo no creo que mis hermanos son uno en Cristo y que lo que les hago a ellos, lo que pienso de ellos, lo que digo de ellos, se lo hago a Dios, entonces yo no creo en Jesucristo. Pero si tengo fe, yo recito el credo, labios para afuera. Yo vengo a misa, calientas el asiento. Hago rosario, te escuchas a ti mismo. Voy al Santísimo, no te estás encontrando con el Señor. Y eso nos tenemos que dar cuenta, porque lo común es, igual que los fariseos, los más piadosos, los que ya nos sentimos que estamos con el Señor, casi nos sentimos dueños del Señor. Lo que hacemos es, vemos el mundo, qué mal está el mundo. Vemos la política, qué mal está la política. Vemos la farándula, qué barbaridad esa gente. Ven el deporte, qué barbaridad el deporte. Vemos las potencias,
pura basura en el mundo, pura miseria en el mundo. ¿Y qué pasa cuando yo veo pura miseria, pura basura? Es que estoy en tinieblas. Y en las tinieblas solo se ve la miseria. Si yo estoy en la luz, es decir, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, yo voy a poder contemplar al Señor. Y voy a darme cuenta que su misericordia, que su amor, que su luz, que su verdad ha vencido. Pero prefiere las tinieblas. Y por eso es que a la gente le encanta hablar de esas cosas. Todos los días. Primera ocasión, se juntan 2 personas, 3 personas, de eso van a hablar. ¿O no es así? Porque ustedes me podrán decir, y corríjame si no fuera así, no, padre, usted está equivocado, cura, usted está equivocado, como usted anda solo, solterón, no conversa con la gente, no sabe. Nosotros nos reunimos para amar, para pedir que el Señor sea misericordioso. No hablamos mal de nadie. Eso sin contar los pensamientos. Y entonces, si es que eso fuera así como dice este cura, que no dice lo que a mí se me ocurre, sino lo que nos revela el Señor, uno tendría que decir, estamos en tinieblas, estamos ciegos. Este pasaje del capítulo 8 es antes de la curación del ciego de nacimiento que vimos el domingo de la semana pasada. Y si yo digo, estoy en tinieblas, entonces tengo que preguntarme, ¿y todo esto que hago? Todas estas cosas que correteo y que digo que soy tan santo, no es que esas cosas estén malas, como el que el Señor le va a decir a los fariseos, está mal que hagas tus sacrificios, está mal que hagas tus ofrendas. Lo que te falta es que no tienes amor, que no hay misericordia en tu corazón. Y la luz es la misericordia, es el amor de Dios. Si no aprendemos eso en estos días y no nos examinamos y no nos duele nuestro corazón y no tomamos la decisión de decirle al Señor, Señor, quiero empezar de nuevo, quiero nacer de nuevo, he estado viviendo en tinieblas, dame esa luz. Entonces vamos a llegar al Domingo de Ramos, al Triduo Pascual, y pasará igual. No renaceremos a la vida de hijos de Dios. Y entonces el Señor llorará sobre nosotros. Lágrimas más amargas que las que vio llorando a esos que acompañaban a María por la muerte de su hermano. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que empezar de nuevo. Y las impaciencias y las murmuraciones son la manera en que nosotros nos ponemos por encima de Dios, endurecemos nuestro corazón. Y lo peor es que no nos damos cuenta. Y lo peor, podemos creer que estamos siguiendo al Señor. Eso le pasó a ese pueblo. Y por eso hasta ahora siguen esperando que llegue el Señor. Pero eso también nos pasa a nosotros. Ahora en el tiempo de las naciones. Porque el tiempo de las naciones empezó con Noé. Con la, diríamos, nueva familia luego del diluvio, que es la figura de la salida de Egipto, es la figura de nuestro bautismo. Y el tiempo de las naciones significa que justamente nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y si es que los sacramentos para significar esa unidad en el amor, que son 2, el matrimonio y el sacramento del orden, no lo hacemos, entonces las tinieblas se extienden sobre el mundo, porque los que han recibido esa luz la apagan.
Entonces cada vez que decimos cuánto mal en el mundo, qué mal la iglesia, qué mal este cura, qué mal este obispo, qué está mal aquí, qué mal allá, ¿por qué ocurre eso? Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos tinieblas, sepulcros. Y lo único que nos va a quedar es blanquear el sepulcro por fuera, vivir de la apariencia y criticar a los demás. Conversión quiero, no sacrificio. Misericordia, no sacrificio. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, concédenos la gracia de que quebrantemos nuestro corazón. ¿Y cómo lo impedimos? Diciendo, no, eso no es para mí, no soy yo, son los demás. ¿Qué estará hablando? ¿Qué tonterías estará diciendo este hombre? Que el Señor misericordioso nos haga capaces de escuchar su palabra y hacer su voluntad. Que nuestra Madre Santísima y San José nos ayuden con su oración poderosa, en comunión de amor con toda la patria celestial. Que así sea.